Esta sesión tiene por objeto, en primer lugar, votar sin discusión las modificaciones propuestas por el Senado en el proyecto de ley originado en mensaje que crea un bono extraordinario Chile Apoya Invierno y extiende el permiso postnatal parental, correspondiente al boletín número 15.177. Hay acuerdo para dar por aprobado este proyecto de manera inmediata, dado de que fue ya discutido, obviamente, largamente en este Congreso. Hay acuerdo. Aprobado. En segundo lugar, corresponde pronunciarse sobre las observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República recaídas en el proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, correspondiente al boletín número 13.086. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 3 minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra hasta las 14:50 horas. Quienes no alcancen a intervenir podrán insertar sus discursos. Rinde el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento la diputada señora Camila Flores. Muchas gracias. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, estimado presidente. Vengo a informar a nombre de la Comisión de Constitución el boletín 13.086-2007 de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Informo acerca de la observación fundada por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a la infraestructura crítica. La observación presentada por el Presidente de la República recae en el proyecto recientemente aprobado por el Congreso Nacional, al cual he hecho referencia, en el que se introducen algunas modificaciones que fueron fundamentadas por el Ejecutivo de la siguiente manera. En primer lugar, se establece que en el Decreto Supremo, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la facultad que esta reforma constitucional le otorga en el sentido de disponer que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la custodia de infraestructura pública, designará también la infraestructura crítica, que refiere de protección de las Fuerzas Armadas por encontrarse en una situación de peligro grave o inminente. Asimismo, se explicita que el Decreto Supremo entrará en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial como una medida de publicidad oficial. En segundo lugar, se dispone que el Presidente de la República designará en el Decreto Supremo en cuestión a un jefe de la Defensa Nacional con las atribuciones y deberes que resulten más adecuados para el cumplimiento de la función, los que, en cualquier caso, se adecuarán a lo dispuesto en la ley y el respectivo reglamento. En tercer lugar, se adecúa el estándar de las reglas de uso de las Fuerzas Armadas al respecto establecidas en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, especificándose que las Fuerzas Armadas solo podrán cumplir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público para la protección de la infraestructura crítica, en coordinación con las fuerzas de orden y seguridad pública. En cuarto lugar, se explicita la posibilidad de realizar renovaciones sucesivas de la medida por el plazo de 60 días, siempre con acuerdo del Congreso Nacional. Finalmente, se precisa la oportunidad en que el Presidente de la República deberá informar al Congreso Nacional acerca de las medidas adoptadas en el marco del ejercicio de esta atribución y de sus efectos o consecuencias, las que corresponderá al término de cada periodo de 60 días. Habiéndose aprobado esta observación por la mayoría de votos en la comisión que represento, es que solicito poner la discusión, señor presidente. He dicho.
Muchas gracias, diputada. Saludar a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y es colega también de funciones. Procedemos a los tiempos de intervención. A continuación tiene la palabra el diputado Luis Sánchez. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Estuvimos esta mañana discutiendo dentro de la Comisión de Constitución precisamente este veto presentado por el Gobierno, un veto presentado muy a última hora, podríamos decir, tan a última hora que recién anoche supimos que esta comisión iba a sesionar hoy día a las 9 de la mañana. Aquí hizo falta quizás una discusión un poquito más extendida con este Congreso. Y en parte yo creo que las falencias, las debilidades de este veto surgen sobre la base de eso. Quizás otro gallo cantaría si es que esto hubiese sido más conversado y no algo con lo que apareció el Gobierno a última hora. Este veto tiene algunos elementos buenos, así como tiene algunos elementos que no lo son tanto. Un elemento que podríamos decir es bueno es esta incorporación de una norma más clara que señala que las Fuerzas Armadas, al momento de desempeñar estas funciones de resguardo de infraestructura crítica, van a poder hacer uso de la fuerza y resguardar el orden público en la medida que eso contribuya para resguardar la infraestructura crítica. Eso es algo que no estaba claro en el documento, en la ley aprobada originalmente. Pero tiene otros problemas que lamentablemente superan lo bueno de esa norma, y espero que esa norma podamos revisarla en otra oportunidad. Pero yo anuncio desde ya mi voto en contra de este veto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace este veto en lo relevante? Y yo creo que lo más relevante que deberíamos destacar acá es que se crea la figura, se incorpora la figura, así como en otros estados de excepción, a pesar de que el Gobierno fue muy claro de que esto no es un estado de excepción, pero sin perjuicio de eso incorporan esta figura del jefe de defensa. Una jefatura que siempre ha existido en los estados de excepción, que permite tener una cadena de mando clara para el efecto de la toma de decisiones, la toma de decisiones operativas en terreno. Pero en este caso el problema que tenemos es que genera el espacio para que el Gobierno una vez más pueda usar como fusible a personas de las Fuerzas Armadas, a los altos mandos, así como también al personal de línea. Y esto no es algo que esté establecido claramente en la norma, en el veto presentado por el Gobierno, pero es una desconfianza bastante fundada que tenemos muchos dentro de este Congreso por el comportamiento reiterado que ha tenido el Gobierno respecto de esta materia. Vale recordar lo que ocurrió con el almirante Parga en la región del Biobío y cuántas otras ocasiones de querellas que se han presentado en contra de uniformados por situaciones bastante infundadas. Entonces, tal como señalaba, anuncio desde ya mi voto en contra de esta medida porque abre la posibilidad de que el Gobierno pueda usar como fusible a nuestras Fuerzas Armadas una conducta completamente injusta y desmedida. Gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Felipe Donoso. Gracias, señor presidente. Honorable Cámara. Este proyecto no hace más que este veto aditivo. Lo que hace al final es generar un nuevo estado de excepción. Se amplía el concepto de infraestructura crítica, dejándolo tal cual era el estado de excepción acotado del presidente Boric hoy día vigente. Luego se amplía por 60 días, por solo decreto presidencial, el periodo de ejecución de esta medida. Creo que esto es evitar la acción de control y debida fiscalización que tiene este Congreso Nacional. No estaban de acuerdo el año pasado. ¿Por qué hoy día lo utilizan? ¿Por la amenaza del Partido Comunista de no apoyar el estado de excepción? ¿Para eso lo necesitan hoy y con urgencia? Creo que esta Cámara no es un simple buzón. Debemos tener la capacidad de conocer los reales efectos de este estado de excepción, no lo llamemos de otra manera. Los estados de excepción sacan a las Fuerzas Armadas a la calle. Tiene un jefe de la Defensa Nacional. Pero no solo eso. Genera dos autoridades a cargo de la seguridad pública. Lo que quiere decir que el mismo contingente policial, las fuerzas de orden y seguridad, responden a dos mandos al mismo tiempo.
Porque cuando es infraestructura crítica responden al jefe de la Defensa Nacional. Pero cuando es un problema domiciliario, al interior de un campo, donde se quemaron camiones, responden a otra autoridad, a la autoridad institucional constitucionalmente designada. Esto, cuando hay más de una responsabilidad, se diluye y la responsabilidad queda poco clara cuándo y dónde se ejerce. Más bien, responsabilidad mucho y responsabilidad de todos. Creo que proyectos como este le hacen daño a la institucionalidad. Cuando se cambian a última hora, cuando no se conversan bien, cuando no entendemos bien cuáles son sus efectos. Y más bien lo hacemos para evitar el fracaso de un nuevo estado de excepción, que es lo que estábamos dispuestos a aprobar y que hoy día nos tratan de presionar para que apoyemos algo que aún no ha sido suficientemente estudiado. Muchas gracias, presidente. He dicho. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calixto. Diputado Calixto, no está. La diputada Alejandra Plasencia tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Desde el inicio del periodo parlamentario hemos venido discutiendo sobre la necesidad de utilizar los estados de excepción constitucional para posibilitar las condiciones de seguridad en distintas zonas del país en razón de hechos de violencia provocados por el crimen organizado y que actualmente muestran un alto poder después de años de instalación en algunas zonas de Chile. Nosotras, no somos indiferentes a esta realidad y nuestro gobierno no ha cesado en buscar todas las alternativas posibles para atacar la criminalidad y al mismo tiempo posibilitar que el Estado llegue donde antes hubo abandono y se profundizó la desigualdad. En esta misma línea, el Ejecutivo responsablemente ha decidido mejorar de manera considerable el proyecto que resguarda la infraestructura crítica, cuyo fin era mantener a las Fuerzas Armadas en las calles durante los meses de la revuelta social. Hay que ser claros en este punto. Y tal como estaba, este proyecto era inaplicable. Ponía en riesgo tanto a las personas como a las Fuerzas Armadas. En lo personal, habría preferido que los parlamentarios y parlamentarias hubiéramos tenido la posibilidad de discutir el articulado en sala y también, tengo que decirlo, hubiera preferido una coordinación mayor entre el Ejecutivo y su bancada de gobierno. Sin embargo, entendemos también que el Ejecutivo debe contar con herramientas para abordar problemas complejos como los que se viven en la Araucanía y otros lugares de Chile, y que estas herramientas deben cumplir con estándares democráticos y de respeto a los derechos humanos que el proyecto original de infraestructura crítica no tenía. Presidente, aprobaremos este proyecto porque cumple con puntos que consideramos importantes. No se restringen derechos constitucionales, las Fuerzas Armadas no estarán a cargo del orden público, existe un mando claro y las reglas de uso de la fuerza obedecen a las normas de derecho internacional. Con todo, es necesario dictar un reglamento para que este nuevo instrumento, el que nos gustaría conocer a tiempo, sea de acuerdo al espíritu de la ley. Presidente, lo hemos dicho antes y lo volvemos a repetir. No estamos y no podemos convertir la excepción en regla. Las Fuerzas Armadas no son las encargadas del orden público ni tampoco del resguardo constante de infraestructura considerada estratégica. No estamos de acuerdo con la militarización como forma de resolver conflictos políticos y estamos seguros y seguras que este gobierno, nuestro gobierno, requiere de tiempo para hacer retroceder la lógica instalada por el gobierno anterior en que se hizo constante la incapacidad para incorporar a las autoridades locales, regionales y las legítimas demandas de las comunidades organizadas en sus definiciones políticas. Confiamos en los esfuerzos que hace nuestro gobierno por elaborar respuestas integrales para resguardar a las comunidades del país, como es el caso demostrado en el desarrollo y avance del Plan para el Buen Vivir, el que esperamos cuente con apoyo transversal en este Congreso para que en el futuro podamos llevar seguridad y restablecer derechos sociales para todos y todas. He dicho, presidente. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Leonardo Soto. Muchas gracias, señor presidente. El Partido Socialista ha apoyado esta moción parlamentaria que busca utilizar de manera extraordinaria y temporal en el tiempo, limitada en el tiempo, a las Fuerzas Armadas para resguardar y proteger lo que se denomina la infraestructura crítica, que es aquella infraestructura que permite que toda la sociedad funcione, carreteras, sanitaria, electricidad, cuando existan alertas concretas de que están amenazadas en su funcionamiento y a través de ella se amenaza a la sociedad en su conjunto. Hoy día, no cabe ninguna duda, señor presidente, vivimos circunstancias extraordinarias.
hay una inseguridad masiva, desbordada en varios lugares de la nación, incluso en la mayoría de los sectores urbanos. Y hoy día las policías han sido inoperantes y carecen de eficacia, y esa es una expresión que no tiene un reproche, sino más bien la constatación de una realidad, carecen de la eficacia necesaria en inteligencia, en operatividad, para poder darle tranquilidad a todos los chilenos y chilenos. Y por eso este gobierno no tiene otra alternativa que recurrir, en este caso, de manera regulada, a las Fuerzas Armadas para proteger al menos estos soportes de la sociedad. Los socialistas creemos que los gobiernos tienen como labor principal gobernar y darle seguridad, tranquilidad y paz a todos los gobernados. En eso se define en esencia uno de los aspectos, por lo menos, de que un gobierno sea eficaz, darle tranquilidad y seguridad a que todos los hogares vivan tranquilos y no tengan una amenaza que afecte su existencia, sus libertades y también sus posesiones materiales. Por eso esta herramienta es necesaria y la apoyamos en el trámite parlamentario. Y hoy día que el gobierno hace observaciones, hace un veto presidencial para hacer algunas modificaciones que la va a hacer más operativa esta facultad, nosotros también la vamos a aprobar porque es necesaria, porque no existe otra alternativa y porque es una regulación que da garantías de que va a ser ejercida correctamente. Sí, me preocupa que hayan hecho una modificación en relación a una afirmación que hacía el proyecto en términos que señalaba que las Fuerzas Armadas no podrán asumir funciones relacionadas con el control y el restablecimiento del orden público. Y el veto presidencial establece que lo contrario, que las Fuerzas Armadas podrán asumir funciones relacionadas con el orden público y la seguridad, pero para la protección de la infraestructura crítica en coordinación con las fuerzas de orden y seguridad pública. Esa coordinación me preocupa. Yo esperaría que fuera logística, tecnológica y de transporte, pero no operativa, porque los militares no están formados para las funciones operativas. Pero vamos a aprobar, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga. Gracias, presidente. Casi 2 años han tenido que pasar desde que se ingresó este proyecto crítico para la seguridad de las personas. El Senado lo despachó hace más de 2 años, pero quedó entrampado en esta Cámara, bloqueado y retardado por las acciones de quienes hoy son gobierno y por su intermedio, presidente, de quienes participaron en la Comisión de Constitución de la ex oposición actual gobierno. Desde el presidente de la República, pasando por el ministro Jackson, la ministra Vallejo, la propia ministra de Defensa que hoy día nos acompaña, el subsecretario Monsalve, en Interior, todos siendo diputados apenas hace 2 años, votaron en contra de este proyecto, actuando en bloque junto al Frente Amplio y el Partido Comunista. Rechazaron la idea de legislar, sin siquiera darse la oportunidad de discutir en detalles o mejorar el articulado. Se negaron a discutirlo, ignorando lo necesario que era este proyecto, no para el gobierno, sino para la ciudadanía, que en ese entonces, tal como hoy, clamaba por orden, seguridad y tranquilidad. 2 años después volvemos a estar aquí, permítanme decirlo, por una pataleta del Partido Comunista, que amenazó con no aprobar el estado de excepción anterior si el gobierno no vetaba este proyecto. ¿Qué nivel de vergüenza, cuánta poca empatía y apatía que existe de quienes negocian con la seguridad de los ciudadanos, de quienes transan los derechos de las personas para privilegiar sus intereses ideológicos y partidistas? Este gobierno es el de quienes, siendo parlamentarios, retrasaron este proyecto, ignorando las más de 62 urgencias que le dio la administración anterior. 62. Los mismos que hoy, siendo parte del Ejecutivo, lo han dejado votado, sin darle ni una sola urgencia desde que asumieron hasta hace más de 4 meses y que retrataron su tramitación en la comisión mixta, la que solo se retomó una vez que empezó a presidirla el senador don Matías Walker. Esas son las prioridades de este gobierno. Presidente, lo que hoy se vota no es la existencia de la ley, que ya fue totalmente tramitada por este Congreso, sino que modificaciones tramposas que perfectamente se podrían haber presentado durante la tramitación legislativa. Pero como dijo por su intermedio el presidente Jackson, esto no se contempla hoy día porque
Total, en la futura Constitución no va a estar, así que no nos importa. Si tenemos que venir la próxima semana a aprobar el estado de emergencia, vamos a venir la próxima semana. Aquí lo importante, y les recuerdo a la ciudadanía, que la infraestructura crítica no se mueve, pero los terroristas sí se mueven. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calixto. Muchas gracias, presidente. ¿Qué hacer cuando grupos organizados atentan contra la seguridad de la población? ¿Qué hacer cuando personas, a través de motivaciones políticas, ideológicas, buscan generar terror y atentan contra la seguridad y el orden público? Yo creo que los gobiernos tienen que actuar con decisión, presidente, no con complejos políticos. Y la verdad es que yo me alegro que el actual gobierno haya tomado decisiones conforme al bien superior de la población. Al inicio, yo creo que cometieron varios errores, si me permite, presidente, por su intermedio, transmitirle al gobierno respecto de no tomar decisiones frente a grupos organizados que generaban terror en la población. Pero hoy día lo estamos viendo y yo creo que este veto sustitutivo un poco refleja una nueva cara del gobierno, una posición mucho más madura del gobierno, que yo realmente destaco y valoro por el bien común. Por ejemplo, este veto sustitutivo, presidente, plantea el resguardo de la infraestructura crítica que evidentemente debe ser protegida. Infraestructura crítica que tiene que ver con el resguardo de instalaciones, sistemas, servicios esenciales, de utilidad pública, así como también instalaciones de salud, de abastecimiento de la población. ¿Qué pasa, por ejemplo, lo vimos en el estallido social, cómo se puso en riesgo lugares estratégicos, eléctricas, empresas sanitarias, que son fundamentales para garantizar servicios a la población, y la verdad es que se puso en jaque a todo el Estado. Y yo creo que frente a eso los gobiernos tienen que actuar. Me parece bien esta propuesta del gobierno porque incluso dice, y ahí quiero manifestar una posición distinta a la que planteó el Partido Socialista. Yo creo que muy bien lo que hace el gobierno al señalar que las Fuerzas Armadas podrán asumir funciones también relacionadas con el control y restablecimiento del orden público para la protección de la infraestructura crítica. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen también las competencias para poder apoyar a las fuerzas de orden y seguridad cuando hay situaciones críticas de orden público. Por lo tanto, presidente, yo espero que el gobierno siga en esta línea y espero que prontamente podamos discutir la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que es fundamental y urgente para el país. Que ojalá pronto podamos discutir proyectos de carrera policial, no para desmantelar las policías, sino que para fortalecer las instituciones policiales que tanto bien le hacen a nuestra población. Por eso vamos a votar a favor de esta iniciativa. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jaime Araya. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la señora ministra del Interior y a la señora ministra de Defensa que nos acompaña en esta sesión y desde ya anunciar nuestro voto a favor de este proyecto de ley porque nos parece que es una buena herramienta para solucionar los problemas que está teniendo tanto la macrozona sur y que eventualmente podrían empezar a desarrollarse en la macrozona norte. De este punto de vista, nos parece que este proyecto, sin ser un estado de excepción constitucional propiamente tal, entrega una herramienta distinta al presidente de la República para que en casos calificados pueda precisamente tener una mejor planificación para enfrentar estas situaciones. Naturalmente, una de las principales dificultades que presentan los estados de excepción es que, dada su corta duración, 15 días sin necesidad de mediar autorización del Congreso, impiden cualquier planificación de un plazo a lo menos mediado y razonable para enfrentar situaciones complejas como son las que se producen constantemente en la Araucanía y que lamentablemente se están empezando a producir también en la región de los lagos. No obstante, hay episodios de alta violencia en la macrozona sur. Lo que ocurre en la macrozona norte también va a ser un problema que va a ir complejizando cada vez más la presencia del Estado para enfrentar este tipo de fenómenos. Y respecto a esto, quisiera llamar la atención del Gobierno de abrirse de inmediato a evaluar la utilización de este plan de infraestructura crítica para abordar el grave problema y la crisis migratoria que hay en nuestras fronteras del norte del país, dado que
aquellas están siendo amenazadas no por razones de una invasión de extranjeros, sino que básicamente porque están operando bandas de crimen organizado que son internacionales, que están desarrollando un sinnúmero de delitos y en las cuales las autoridades actuales han estado absolutamente sobrepasadas. Por lo tanto, es evidente que mientras nosotros no podamos contar con una policía de fronteras, como un proyecto que está en vigencia y que ha sido presentado por el diputado Andrés Joanet en esta Cámara, que podría ser una buena solución, la herramienta contenida en este proyecto de ley puede ser una muy buena solución para enfrentar el grave problema de crisis migratoria descontrolada que se está produciendo en las fronteras del norte del país y que viene asociado, lamentablemente, a delitos de explotación sexual de personas, trata de blancas, ingreso ilegal de armas, ingreso ilegal de drogas. Por lo tanto, yo llamo a esta Cámara a aprobar este proyecto, a darle respaldo al Gobierno y a valorar una vez más la actitud que ha tenido, sobre todo el Ministerio del Interior, que en materias de seguridad, abrirse a escuchar argumentos y ir convenciéndose en el camino de cuáles son los mejores consensos para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de nuestro país. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación, tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Becker. Gracias, presidente. Saludar a la ministra de Defensa, ministra del Interior y a nuestros colegas presentes en la sala. Hoy estamos en presencia de un nuevo error del Gobierno, error que se divide en varias partes. Por un lado, cuando se discutió el proyecto, el Gobierno se restó, no quiso participar en el proceso legislativo. Luego, este mismo Gobierno presenta un veto a raíz de que llega tarde a la discusión. Además, debemos entender que este proyecto no debe reemplazar el estado de excepción, pero a todas luces el Gobierno del presidente Boric busca reemplazar uno por el otro, eliminar el estado de excepción constitucional, al igual que el borrador de la Constitución, quitando atribuciones constitucionales a nuestras Fuerzas Armadas para el resguardo del país. El estado de excepción ha reducido estadísticamente los actos de violencia y en 50 días que este Gobierno no lo invocó, esa ley, los atentados aumentaron casi un 171% en nuestro querido sur de Chile. Por otro lado, se le deben entregar todas las atribuciones a nuestras Fuerzas Armadas, tanto en la defensa de la infraestructura crítica como en la de nuestros ciudadanos, sin letra chica ni trabas para ejercer la defensa. Ya hemos vivido suficiente violencia como para seguir siendo testigos de acciones terroristas como las que tenemos que vivir a diario en nuestra macrozona sur. Mi voto va a ser de rechazo a la infraestructura crítica, esperando que el Gobierno, en forma responsable, nos convoque a poder conversar y discutir aquí en este hemiciclo la situación del estado de excepción que nosotros necesitamos. Las Fuerzas Armadas tampoco quieren estar en la calle. Las Fuerzas Armadas quieren hacer su función específica, pero ahora estamos requiriendo de ellas por el propósito de mantener el orden y los ataques que hemos estado sufriendo durante casi 25 años de delincuentes terroristas en nuestra zona sur, que hoy día se está desplegando más al sur de nuestra región de la Araucanía y por otro lado también en la zona norte. Y también saludar por su intermedio, presidente, a la diputada Plasencia, que yo no sé, ella seguramente vive en Providencia, no sé si está en la sala todavía, y la verdad es que se puede opinar, por supuesto, todos tenemos derecho a opinar en el hemiciclo, pero lo importante es que cuando uno está en el lugar, las situaciones son absolutamente distintas. Esperamos que el Gobierno reaccione y agradecer a la ministra de Defensa, con la cual hemos estado en permanente contacto y llevando nuestra inquietud con respecto a los temas que tenemos que ver y enfrentar. Cuidemos nuestro país, cuidemos nuestra patria, tenemos un país maravilloso que lo podemos perder a propósito de la delincuencia y el narcotráfico. Muchas gracias, presidente. Muy bien, gracias. Diputado Andrés Joanán tiene la palabra. Diputada, ¿qué punto de reglamento va a ser? Disculpe, presidente, de acuerdo al artículo 33, yo le voy a pedir al diputado que acaba de intervenir que por favor dejemos fuera de este hemiciclo las aseveraciones de carácter clasista y de poco democráticas con las cuales se ha referido además a mi persona. Tenemos que respetarnos, pero eso tiene que ver con la reciprocidad también. Así es que, por favor, mínimo una disculpa. Gracias. Diputado Andrés Joanán tiene la palabra. Presidente, ahí sí.
Muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero es saludar a ambas ministras. Veo a la ministra de Defensa. Efectivamente, como se ha señalado desde la Comisión de Defensa, hemos tenido permanentemente trabajo con ella. Quiero primero señalar que vamos a aprobar este proyecto, pero tengo naturalmente algunas críticas que son necesarias más en democracia. La crisis de seguridad pública en Chile es profunda y seria, y así ha sido reconocido incluso hoy día de forma brillante, creo yo, por el presidente de esta corporación. Este proyecto no es la solución para abordar el tema a fondo, porque el tema a fondo es mucho más estructural. Es un elemento que concurre en lograr una mayor eficacia en el uso de las fuerzas en relación a un aspecto importante, eventualmente amenazado como puede ser nuestra infraestructura crítica. En eso ayuda y regulariza una situación evidente. Este proyecto requiere altísima responsabilidad del Ejecutivo, sí, y del rol del presidente. El catálogo de posibilidades de aplicación es extensa y abierta, y se le entrega la posibilidad de usar las Fuerzas Armadas con prescindencia de autorización previa al Congreso. Por esto es fundamental el criterio de uso. Es muy importante expresar que este proyecto tiene por sentido la protección de las cosas, pero no de las personas, con lo que claramente nos da la natural y obvia reflexión que no es una medida que se haga cargo de lo más importante en nuestra crisis de seguridad, que es la gente, la ciudadanía, que son nuestras familias, los niños en especial. Por esto, y con mucha fuerza, estaremos observando que no se utilice un sucedáneo de las medidas de fondo que todo Chile espera. Tampoco, como se ha señalado acá, y yo concurro en eso, que reemplaza el estado de excepción constitucional, que se supone que es un abordaje hoy día mucho más amplio de medidas y una reflexión republicana legítima que se da en este Congreso y que se ha estado planteando. Esperamos que no se instrumentalice ni se politice comunicacionalmente esta forma de hoy día de hacer política pública. Y quiero señalarle también al Gobierno que la próxima semana estaremos dispuestos a venir a aprobar el estado de excepción, porque, como se ha señalado, el estado de excepción protege a las personas. Debemos poner a la persona humana y su dignidad, como se ha hablado tanto acá, y su seguridad por sobre cualquier otra consideración. Y, por tanto, yo le insisto al Gobierno que, además de este tipo de medidas que me parecen importantes, a las cuales el Gobierno ha ido concurriendo posteriormente, busquemos medidas estructurales justamente para asegurar la seguridad, que hoy día es un tema que no tenemos seguro. Muchas gracias, presidente. He dicho. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que yo me quiero sumar a las palabras de algunos colegas que han hecho uso de la palabra con anterioridad. Este proyecto de ley, o este veto, mejor dicho, no va en la línea correcta. Por lo tanto, en lo personal yo me voy a abstener, no voy a votar a favor. Y quiero aprovechar esta oportunidad para, ya que en otras ocasiones otras bancadas, otros parlamentarios han hecho uso del tiempo que le corresponde para hablar, según ellos, de las virtudes de la nueva Constitución. Yo quiero recordarle a los parlamentarios que están acá y también a la gente que nos está escuchando que en la nueva Constitución, en los estados de excepción, que hay varios, la autoridad no la va a tener un militar, como hoy día, sino que la va a tener un civil, que va a tener autoridad sobre los militares. Seguramente va a ser un civil, un millennial, experto en esa estrategia de los que se utilizan en los juegos de acción en línea, que seguramente esa va a ser la única experiencia que tenga en estrategia, y no sé qué instrucciones le va a poder dar a militares que han tenido una formación profesional en ese tema. Pero vámonos afirmando los calzones, porque ahora viene lo bueno. Mientras dure el estado de excepción, la nueva Constitución dispone que se va a formar, adivinen qué,
una comisión plurinacional, le faltó decir que fuera con perspectiva de género, que se va a preocupar de fiscalizar que no se violen los derechos humanos. Y ya sabemos a quienes les cuidan los derechos humanos, la izquierda progresista. No a la gente decente, forzada y trabajadora, sino a los delincuentes, a las bellas almas soñadoras, víctimas de la sociedad, y a los terroristas neomarxistas que se han apoderado de la legítima causa mapuche, del glorioso y siempre invicto pueblo mapuche, para utilizarla en sus mezquinos fines de generar caos y desestabilización sociocultural. Yo, a los señores de la izquierda progresista, que defienden no los derechos humanos, sino los izquierdos humanos, les quiero recordar que los derechos humanos son para los humanos derechos, no para las lacras. A continuación tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, aquí tenemos un veto que ha sido presentado, en mi opinión, con una celeridad que le falta el respeto a esta Cámara, le falta el respeto a este Congreso, porque uno tiene que tener la posibilidad de analizar en profundidad las consecuencias legales y constitucionales que tiene una intervención legal de este tipo. Que presentar un veto a las 11, ¿cuándo fue? A las 11 de la noche del día de ayer, para hacerlo votar el día de hoy a la 1 de la tarde, es literalmente una falta de respeto al Poder Legislativo. Y no me sorprende, porque aquí esto viene de gente que tiene una inclinación por un autoritarismo constitucional que ya hemos visto y que es propio de lo que ha sido plasmado en la nueva Constitución. Ahora, los estados de excepción constitucional son eso, son estados excepcionales en razón de que se trata de poner un límite constitucional al exceso de poder que puede tener el presidente de la República. Y se mantienen en tanto no se soluciona el problema de fondo. Y para ello tiene que concurrir el presidente de la República a solicitar la concurrencia, valga la redundancia, del pueblo, representado por los parlamentarios que se encuentran en este hemiciclo. Ampliar o crear un nuevo estado de excepción constitucional que le entrega labores de orden público a las Fuerzas Armadas, disfrazando todo esto de un proyecto dentro de lo que es el proyecto de protección a la infraestructura crítica, de la cual yo también era bastante crítico, no es nada más, señor presidente, quizás. Les pido a los señores y señoras diputadas que podamos guardar silencio para poder escuchar las intervenciones, como lo hemos pedido para todos quienes intervienen. Si me puede devolver un par de segundos. Muchas gracias. Bueno, este proyecto, en primer lugar, no establece cuáles son las reglas de uso de la fuerza a las cuales se va a someter nuestros uniformados para la protección de la infraestructura. Van a poder usar la fuerza letal. Si la usan, van a estar protegidos. ¿Cómo? Porque un decreto está por debajo de las leyes de la nación. ¿En qué va a terminar esto? Si un elemento de infraestructura crítica es atacado, la fuerza reacciona, vamos a terminar con procesos y condenas. Nuevamente el hilo se va a cortar por lo más delgado. No queda claramente establecido quién determina cuál infraestructura crítica se va a proteger. Duplica y complica la cadena de mando entre Fuerzas Armadas y Carabineros. Y sostienen, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas habrían pedido esta modificación. Yo tengo entendido que eso no es correcto y me gustaría que se lo aclarasen también a la opinión pública. Esta es una iniciativa del Gobierno que tiene objetos electorales y que tiene objeto de maximizar el poder del presidente de la República en esta República. Y yo, damas y caballeros, no creo que sea una buena idea entregar tanto poder a una persona por tanto tiempo. Yo voy a rechazar este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. A continuación tiene la palabra el diputado Marcos Ilavaca. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Primero quiero establecer la materia que estamos discutiendo, porque pareciera que algunos parlamentarios no saben que hoy día estamos discutiendo un veto, que en este caso es sustitutivo. Yo creo que tiene características de aditivo también, pero es un tema técnico que no merece ser debatido en esta instancia. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos están discutiendo respecto al proyecto de ley completo,
Pero les quiero recordar a los colegas que acaban de intervenir de que este proyecto ya fue aprobado. Fue aprobado por 97 votos a favor, señor presidente, el 11 de julio. Y hoy día lo que estamos discutiendo y el marco de discusión es cómo somos capaces, con algunos puntos que quedaron débiles en el proceso de discusión de la ley, que ya está lista, respecto para hacerlo operativo inmediatamente. ¿Y qué es lo que dice el veto? Por si acaso no leyeron el texto y quedaron con discursos para la galería nada más, establece de que se va a determinar la infraestructura crítica que debe ser protegida a través del decreto en el diario oficial, decreto dictado obviamente por el presidente de la República. ¿Qué se modifica? Se modifica que el presidente de la República, a través del decreto supremo señalado en el párrafo primero, designará al jefe de Defensa Nacional para la protección de infraestructura crítica. Y esto es un tema súper obvio, porque ¿qué pasa si es que es necesario proteger la infraestructura crítica a través de Fuerzas Armadas marinas, aéreas y terrestres? Y se requiere, ante colisión respecto a esa jefatura, que exista un jefe de Defensa Nacional a cargo de todo este proceso. ¿Qué se modifica también? Se modifica algo que no había quedado en la comisión mixta, y que en mi caso particular estoy de acuerdo, que debiendo ajustarse el uso de la fuerza a los principios y reglas contenidos en dichas normas, las Fuerzas Armadas solo podrán asumir funciones relacionadas con el control y establecimiento del orden público para la protección de la infraestructura crítica en coordinación con la Fuerza de Orden y Seguridad. Es decir, se le entrega espacios para llevar adelante acciones de control y restablecimiento del orden público. Esas son las modificaciones, colegas, que hoy día estamos debatiendo y votando. Ese es el veto que muchos he escuchado aquí que quieren rechazar o oponerse. Es decir, le estamos dando operacionalidad a un proyecto de ley que necesitamos con urgencia tener para poder proteger efectivamente la infraestructura crítica, que no dice relación tan solo con lo que ocurre hoy día en la Araucanía, es lo que sucede en el norte, lo que sucede en Santiago, lo que sucede en el sur. Esto es una norma de carácter nacional que nos va a servir, nos va a ayudar. Y qué bien que el gobierno hoy día tenga una herramienta más para llevar adelante el control del orden público, la seguridad de todos los ciudadanos, porque hoy día lo que los chilenos quieren es paz. Y hoy día vamos a definir quiénes van a estar por apoyar para que haya paz a los chilenos y quiénes no, por sacar un pequeño revanchismo político de unos pocos. He dicho, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Jorge Radged. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Saludar a la mesa y también saludar a nuestras ministras, tanto de Defensa como del Interior. Tenemos la duda si efectivamente con la aprobación de esta normativa ambas van a poder coexistir o una y otra van a ser incompatibles. Me refiero al estado de emergencia y a la infraestructura crítica, por cuanto creo que si se complementan, se cumple el objetivo de garantizar la seguridad, la tranquilidad. Pero si finalmente el gobierno entiende que son incompatibles, creo yo que genera un grado de incertidumbre e incerteza muy grande. ¿Por qué lo digo? Porque recién el día de ayer un proyecto de resolución presentado por gente de centro izquierda que se aprobó acá solicitaba alerta alimentaria preventiva, justamente por la situación que se ve hoy día, considerando el aumento del precio de los alimentos y la escasez. Y este veto sustitutivo, teniendo la oportunidad de poder incluir a las como infraestructura crítica al tema alimentario, no lo hizo. Mantiene lo que es energético, lo que es telecomunicaciones, tema vial, terrestre, marítimo, portuario, ferroviario, servicio de utilidad pública, sistema de salud y sanitario, y no habla del tema alimentario. Entonces, finalmente creo que habiendo tenido la oportunidad de incorporarlo, y de hecho lo hice ver en mi discurso cuando se aprobó en general, ¿no es cierto?, esta iniciativa, no sé por qué el gobierno en este veto sustitutivo no lo consideró, teniendo presente que hoy día hay un consenso de que el tema alimentario es indispensable para nuestra población, y el día de ayer nomás se aprobó este proyecto de resolución presentado por gente de centro izquierda. Entonces, me queda la duda respecto a este tema y me gustaría que se pudiera clarificar las dos cosas que acabo de exponer, porque de otra manera, si finalmente no pueden coexistir, este proyecto de infraestructura crítica no va a cumplir el objetivo en la macrozona sur de poder resguardar lo que hoy día está en gran riesgo, que es justamente la seguridad alimentaria,
que no solamente afecta a la región sur, sino que también a todo el país. Así es que mientras no tenga claridad respecto a este tema, no tengo claridad tampoco cómo voy a votar, por cuanto creo yo que hay que darle seguridad a nuestra población y tiene que ser uno lo suficientemente responsable de no cambiar algo que hoy día ya es deficiente por algo que puede ser aún más malo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Miguel Mellado. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Estimados ministros, ministras. La verdad es que quiero recordarles que el proyecto de infraestructura crítica ya está aprobado por 97 votos. Era un proyecto que venía del gobierno del presidente Piñera. Y la verdad es que esto estaba en comisión mixta y en esa comisión mixta obviamente quedaron algunas cosas afuera. Y lo que hace este veto es que coloca, ¿cierto? Porque vamos a la parte jurídica primero, coloca que efectivamente el presidente puede designar un jefe de la Defensa Nacional y además coloca, ¿cierto?, que en el uso de las atribuciones de los militares se ajustan a las fuerzas, a los principios, las reglas contenidas en las dichas normas del uso de la fuerza y que también en la cadena de mando se mejora. Entonces, tenemos un veto que mejora el proyecto ya aprobado. El punto, dejo hasta aquí el tema jurídico y paso al tema político. El punto es más político que jurídico. ¿Y por qué el punto es político? Porque si el gobierno va a sacar el estado de excepción constitucional, para hacerlo gráfico a la gente, donde los militares pueden distribuirse por donde quieren, en los caminos que quieran, sin un punto fijo, y lo van a reemplazar por la infraestructura crítica, donde van a estar resguardando ciertos lugares específicos y acotados, van a cometer un error. En la Araucanía van a cometer un error. En Santiago, en Antofagasta, en Valparaíso, no creo, porque ahí este proyecto de infraestructura crítica calza perfecto para proteger el metro, los centros de agua, de distribución, etcétera, algunas otras que estén también un poco atorados. Bueno, pero si estamos hablando del estado de excepción, ministra, yo le pido, desde el punto de vista político, que no sea uno en reemplazo del otro, producto de que si colocan infraestructura crítica y sacan el estado de excepción, le aseguro que todo lo que significan las quemas, los atentados, ¿cierto?, crecerían de una forma sistemática, lamentablemente. Y no estamos preparados todavía para eso. Lo visto es en Valdivia, en Máfil, en Lanco, en Mariquina, que porque el estado de excepción está más al norte, entonces encuentran algo donde no tienen estado de excepción y ahí dan los golpes de quemas y todo. Entonces, lo que espero es que no tengamos uno y otro. No generemos un estado de excepción intermedio a través de la infraestructura crítica. Esto es para todo Chile y me parece bien y voy a aprobarlo porque es para todo Chile, no solo para la región de la Araucanía. Pero yo espero que en la región de la Araucanía no se levante el estado de excepción constitucional en estos momentos porque eso nos da mayor cantidad. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Álvaro Carter. Diputado, tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Aquí se improvisa. Capítulo de hoy, infraestructura crítica, veto sustitutivo. En la lógica de lo acotado que tanto le gusta al gobierno, vuelven a llegar trasnochados, presentando en el Senado un veto sustitutivo para mejorar este proyecto. Este proyecto que contenía imperfecciones e imprecisiones en su origen, de las cuales no se percataron sino hasta ahora. Y eso es solamente, señor presidente, por verdadero desinterés, pues se negaron y miraron pasivos la discusión de este proyecto de infraestructura crítica. Solo por seguir atrapados en su trinchera ideológica, tal como lo hicieron cuando eran parlamentarios y oposición. Ojalá escuchen otra vez las palabras de hoy del presidente de la corporación, que fueron bastante sensatas respecto a las trincheras políticas. Este veto sustitutivo es un mal parche de última hora. Por otra parte, hay que entender, y espero que así sea, es que este veto sustitutivo no reemplaza en ningún caso el estado de excepción constitucional, como ya lo ha esbozado la ministra Siches. Por su intermedio, presidente, son dos instrumentos complementarios y no excluye el uno del otro. ¿Y por qué lo digo? Los predios, las escuelas y el hogar de cientos de familias y de niños que viven el horror del terrorismo no son infraestructura crítica. Por eso me pregunto, luego de escuchar a los ministros del presidente Boric,
quienes han adelantado que aprobarán este proyecto, no se prorrogaría el estado de excepción. Frente a esto, ¿a qué buscan proteger? ¿A personas o caminos? ¿Van a abandonar a las familias y las víctimas a su suerte? ¿Los van a condenar al yugo terrorista y criminal que impera en la macrozona sur? ¿Eso quieren lograr? Votaré en contra. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Sebastián Videla. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quiero saludar a las ministras que nos acompañan en este hemiciclo y agradecer su trabajo también, principalmente en la seguridad de nuestro país. Quiero destacar el trabajo de Carabineros de Chile, quienes en este último tiempo muchas veces son ellos los que tienen que resguardar la infraestructura crítica. Les quiero comentar a todos mis colegas acá en este hemiciclo, seguramente lo saben las ministras que nos acompañan hoy día por su intermedio, presidente, que en Antofagasta cerca de 50 carabineros tuvo que resguardar un ex vertedero, dejando de lado el resguardo a la seguridad de los vecinos, cosa que por supuesto yo no comparto. Y en ese sentido quiero destacar el trabajo del general de zona Gonzalo Castro de mi región de Antofagasta. Yo siempre he apoyado que las Fuerzas Armadas hagan cargo de la protección e infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente. Y espero que también se considere esto en el norte, donde tenemos graves situaciones, sobre todo en las fronteras. Voy a estar muy atento a este tema porque me preocupa muchísimo y por sobre todo a los ciudadanos que represento. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla. Diputado, tiene la palabra. Le pediría a los colegas que están cercanos que puedan permitirle intervenir. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Aunque pierda tiempo, presidente, le voy a pedir a quienes están circulando que tomen asiento. Le solicito a los diputados que están cerca, el diputado que va a intervenir, que puedan, y los diálogos poder tenerlo afuera para que él lo pueda hacer como corresponde. Presidente, la verdad es que llama la atención que quienes en el pasado votaron en contra esta iniciativa y otras que dicen relación con la seguridad de los ciudadanos, hoy día se hayan convertido en verdaderos paladines de la seguridad de los chilenos. Hay un contrasentido. En el pasado votaron este proyecto, el ministro Jackson, que anda circulando en la sala, lo votaron en contra. La ministra Vallejo lo mismo. Y el presidente de la República exactamente igual. Lo votan en contra. La pregunta que me hago, ¿qué ha cambiado para que hoy día estén apoyando esta iniciativa? Algo muy sencillo, que no es una frase mía. Otra cosa es con guitarra. Hoy, porque están en el gobierno, creen que esta herramienta les es útil para combatir al narcoterrorismo. Yo creo que está bien cambiar de idea y reconocer que en el pasado estuvieron equivocados. Pero lo que no encuentro correcto, presidente, es que este gobierno se inhiba a utilizar las herramientas que el Estado de Derecho le entrega para combatir a los narcoterroristas. ¿Por qué no utilizar el estado de emergencia pleno, sin ninguna restricción? ¿Por qué no se atreven a decretar estado de sitio para que sean las Fuerzas Armadas, para que controlen la seguridad de los chilenos? Presidente, por una razón muy sencilla. Porque ven a las Fuerzas Armadas como adversarios, no los ven como aliados para combatir el narcoterrorismo, por una cuestión meramente ideológica. El gobierno tiene herramientas para combatir el narcoterrorismo y no las utiliza. Por eso, presidente, yo no estoy disponible para votar a favor de este proyecto, porque creo que el gobierno debe y tiene que utilizar las herramientas que hoy día tiene para combatir a los narcoterroristas. Como también, presidente, no estoy disponible para resolverle los problemas políticos que el gobierno tiene con el Frente Amplio y el Partido Comunista, porque están impulsando esta iniciativa, presidente, porque ya les dijeron los comunistas y el Frente Amplio que no van a apoyar una renovación de un estado de emergencia. Por eso estamos en esta situación. Por eso, presidente, mi voto es en contra, porque no estoy disponible, reitero,
para resolverle los problemas políticos que el gobierno tiene con los comunistas y el Frente Amplio. Estoy por la defensa de los chilenos y los ciudadanos. No estoy para avalar la irresponsabilidad con que está operando este gobierno frente a los narcoterroristas. He dicho, presidente. A continuación, tiene la palabra el diputado Jaime Mulet. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, yo voté a favor de este proyecto cuando se aprobó aquí en la Cámara de Diputados. Hoy día viene con este veto aditivo del presidente de la República, corrigiendo, perfeccionándolo, y sin lugar a duda lo voy a votar de nuevo favorablemente. Es lo que corresponde. Creo que el presidente de la República no se puede negar a tener un instrumento más dentro de los que le da la Constitución Política de la República para ejercerlo excepcionalmente y cuando sea necesario. Son situaciones de excepción que desgraciadamente se han ido transformando en permanentes, pero creo que es un instrumento que obviamente debe disponer precisamente por la falta de espacios o de aspectos que los otros instrumentos que hoy día dan la Constitución no le otorgan. Entonces creo que un gobierno, y no es lo mismo ser gobierno que ser desde oposición, diputado Bobadilla, hay circunstancias y responsabilidades, hay experiencia por intermedio del presidente, y creo que hoy día desde el gobierno es muy importante apoyar este proyecto y dar este instrumento. Pero más allá de eso, que podría resultar obvio, quiero decir que me molesta mucho la actitud de sectores que hoy día ejercen la violencia en la macrozona sur. Me indigna, debo decirlo, y eso es lo que quiero hoy día recalcar, que hoy día, frente a un gobierno que está promoviendo el diálogo, que está promoviendo un plan de intervención importante, que está también detrás de una constitución, una nueva constitución que reconoce la plurinacionalidad, me molesta mucho que haya sectores del pueblo mapuche que con su acción sean funcionales a que avance o pueda, cierto, sacar votos del rechazo. Lo digo, y creo que es importante señalarlo, porque terminan con las acciones de violencia, obviamente poniendo en una situación incómoda al gobierno y, obviamente, generando situaciones que perjudican, en definitiva, una opción, que creo yo que es la que permite avanzar, que es el reconocimiento de la plurinacionalidad que está en la nueva Constitución, en el borrador, y permite avanzar significativamente en la búsqueda de una solución definitiva ante un hecho histórico injusto. Por eso que he querido hablar, y bueno, y en este contexto vamos a apoyar este veto que ha propuesto el presidente de la República. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Flor Baise. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Este proyecto de infraestructura crítica no es suficiente ni claro en su aplicación. Y si bien ayuda, con ello se sigue estando en deuda con gran parte de los chilenos que vivimos la amenaza constante del miedo que implica la violencia y el terrorismo, particularmente en la zona sur y en el distrito que represento, provincia de Arauco, Biobío. Esto viene a reemplazar el estado de excepción, ese estado de excepción acotado, con letras chicas, que no es el que queremos ni necesitamos. Necesitamos que se aplique el estado de excepción en toda su capacidad. Este proyecto sigue dejando fuera a gran parte de los chilenos y chilenas, a los dueños de terrenos usurpados, de las viviendas quemadas, del ganado robado, de los trabajadores forestales y agrícolas que viven amenazados día a día y que incluso han sido asesinados, a las MIPYME que han perdido gran parte de su capital de esfuerzo de trabajo de toda la vida. Señor presidente, y por su intermedio a las señoras ministras, en los tiempos que vivimos, en esta crisis de violencia y de terrorismo, necesitamos decisiones claras y no medidas a medias ni ambiguas para enfrentar el terrorismo, medidas que demuestren estar verdaderamente del lado de las víctimas, que se cumpla con el rol para el cual han sido elegidos, que es entregar seguridad, bien que hoy día está absolutamente lejano de nuestra zona sur. A este gobierno no le gusta el estado de excepción. Esa es la herramienta que necesitamos y mi voto será pensando en lo que pide la gente y particularmente las víctimas de la violencia y terrorismo que yo represento. Si tuviera la certeza, como aquí se ha planteado también por otros colegas,
que este proyecto de infraestructura crítica y estado de excepción van a poder complementarse y seguirán conviviendo entre ambos, porque estoy de acuerdo que deben aplicarse todas las herramientas que tiene el Estado para protegernos, estaría más tranquila. Pero las señales que veo no son en ese sentido. No concurriré a facilitar el reemplazo de medidas que siguen siendo a medias y que debilitan el mando de las Fuerzas Armadas, que las necesitamos hoy más que nunca para que nos protejan. He dicho, presidente. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra la diputada Camila Flores. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, aquí la verdad es que las cosas son bastante claras y en la Comisión de Constitución, donde tuvimos este debate preliminar, viendo hoy día este proyecto en la mañana, creo que quedó bastante claro y ahí lo manifesté también. El Gobierno, desgraciadamente, con este veto sustitutivo deja muchas dudas, deja muchas cosas que no fueron capaces de responder hoy día en la Comisión de Constitución. Y una de ellas es precisamente saber qué va a pasar con el estado de excepción constitucional que vence este próximo 30 de julio. Acá nosotros no somos tontos y nos dimos cuenta claramente cuál es la intención. La intención es dejar tranquilo al Partido Comunista para no renovar el estado de excepción constitucional y utilizar esta herramienta de infraestructura crítica para nunca más tener que establecer un estado de excepción constitucional en ninguna parte de Chile, y eso no lo comparto. No lo comparto porque este proyecto de infraestructura crítica claramente es un complemento, es una medida adicional que, por cierto, viene a mejorar la situación de terrorismo y de crimen organizado que vive Chile. Pero no se puede descartar que el presidente de la República utilice una herramienta que constitucionalmente tiene, que es el estado de excepción, lo cual ha logrado, como ellos mismos lo han dicho, bajar los números y al menos tenerlos hoy día en azules en la macrozona sur. Por eso es que no voy a aprobar esta medida, porque creo que nos están utilizando para dejar tranquilo una vez más al partido que realmente gobierna en este país, que es el Partido Comunista, porque son ellos los que no quieren más estados de excepción constitucional. Y los últimos estados de excepción constitucional se han aprobado gracias a la derecha, gracias a nuestros votos, porque en varias ocasiones de las renovaciones que han presentado, la izquierda ha votado dividida. Los partidos gobernantes no han apoyado su propio gobierno. Entonces, si aquí realmente queremos combatir al narcotráfico, al crimen organizado, dejemos la ideología de lado. ¿Hasta cuándo se siguen sometiendo a los comunistas? Si ustedes no pueden gobernar solamente para ellos, ustedes tienen que gobernar para todos los chilenos, y eso es lo que no están haciendo. Y nosotros no nos vamos a prestar para ese juego. Nosotros lo que esperamos es que se presente la renovación del estado de excepción constitucional y además utilicen este mecanismo. ¿Cuándo lo van a utilizar? Ni siquiera lo sabemos, porque tienen que incluso establecer un reglamento para que esto entre en vigencia. ¿Cuánto puede pasar para eso? Tampoco lo sabemos. Por lo tanto, desgraciadamente, vamos a tener que rechazar esta iniciativa porque no es lo mejor para Chile y no vamos a dejar que nuestras Fuerzas Armadas sean utilizadas para una maniobra política. He dicho, presidente. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi. Diputado, tiene la palabra. Gracias, estimado presidente, ministras aquí presentes. Muy buenas tardes. Me voy a retrotraer, presidente, a muchos años atrás cuando me tocó dirimir con un voto una discusión que tenía relación con el Transantiago 1 en ese entonces, y que yo escuchaba discursos en un sentido y en otro, bueno, los discursos eran efectivamente haciendo ver la situación contraria que un sector político determinado hacía ver de forma absolutamente distinta. Y yo dije en ese entonces que me iba a abstraer de esa discusión meramente política partidaria y me iba a centrar en el problema de la gente. ¿Cómo resolvemos el problema de la gente? Entonces, hablaba hace unos días atrás con la ministra Isquia Siche y le decía que este proyecto no se encarga de encontrar una solución de fondo. Y esa solución, voy a insistir una vez más, pasa por una distinta estrategia de inteligencia. Poder anticipar, poder ir desarticulando los distintos grupos. Y volvemos hoy día
a una discusión donde yo no veo que en el fondo se esté articulando una estrategia que nos permita efectivamente avanzar de mejor manera en la búsqueda de encontrar mejores soluciones a la crisis que enfrenta la macrozona sur. Hice ver también, presidente, de que era necesario, y hicimos ver que el proyecto adolecía de efectivamente quién se iba a hacer cargo de las fuerzas, no lo traía el proyecto y ahora fue corregido. Y también lo que tenían que informar a este Congreso. A mí me preocupa lo que tiene que ver con el decreto supremo y el reglamento. 60 días más van a venir acá a este Congreso nuevamente a rendir cuenta. Bueno, mire, yo voy a centrar mi preocupación en la gente. Claramente las policías, ni la PDI ni Carabineros, han podido efectivamente tener un mejor control y ha faltado instituciones como la ANI y la articulación de los trabajos de inteligencia para que en los días donde se establecen estos estados de excepción se puedan lograr, en definitiva, ir desarticulando los distintos grupos que han provocado la crisis que hoy día nuevamente nos convoca. Pero esta es una única solución. Yo voy a votar favorablemente, pero voy a exigir, por su intermedio, presidente, a ustedes, ministras, que vengan a rendir cuenta a este Congreso y nos traigan soluciones mejores, no nuevamente sacar a las Fuerzas Armadas, sino que entregar una respuesta articulada, mejorada, más eficiente, que permita avanzar en la búsqueda de mejores soluciones que al día de hoy no la tenemos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Mauricio Ojeda. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad es que han expuesto largamente los colegas parlamentarios. Me gustaría más bien hacer una reflexión respecto a que echo de menos que regrese la sensatez al mundo político, tal como fuimos testigos hoy, por ejemplo, con el presidente de la Cámara en su discurso, dejando de lado ideologías políticas y más bien pensando en la necesidad que efectivamente hoy tiene la gente, donde vivimos una crisis de seguridad como nunca antes habíamos visto en nuestro país. Y quiero hacer 3 precisiones o distinciones más bien para hablar, ojalá en el mismo idioma y todos los sectores políticos. Coincidimos en que tenemos la peor crisis de seguridad, donde la gente vive con miedo, donde la delincuencia está desatada, donde el narcotráfico se está comenzando a apoderar de las poblaciones y donde el terrorismo sigue azotando en la zona sur y lamentablemente ampliándose a otras regiones. Por otro lado, tenemos a 60.000 carabineros, carabineras en Chile aproximadamente, que aman su trabajo y están dispuestos a dar la vida si fuera necesario para salvar a la gente de nuestro país. Pero lamentablemente no tienen las condiciones mínimas para poder ejercer su trabajo. No tienen equipamiento necesario, los vehículos son una vergüenza en Carabineros de Chile y esto no le echo la culpa al gobierno actual, sino que a todos los gobiernos anteriores también. No tienen implementación, fuimos testigos de un video durante esta semana donde los carabineros fueron atacados a balazos y no le quedaban municiones y simplemente tenían que aguantar mientras además les quemaban el lugar donde ellos se estaban quedando. ¿De qué manera un carabinero va a poder enfrentarse a un narcotraficante con una AK-47, una subametralladora, cuando tiene un revólver en la mano y no tiene balas? En tercer lugar, tenemos a militares que están preparados y entrenados para la guerra, pero resulta que lo hemos llevado a las calles para proteger a los ciudadanos, pero sí las atribuciones necesarias. Hoy día si un militar actúa y se enfrenta a un terrorista, a un narco, lo más probable es que el militar termina detenido, termina preso, siendo procesado. Entonces yo llamo a este Congreso Nacional a ser sensatos de una vez por todas, dejar de lado nuestras diferencias políticas y pensar en la gente. Estamos, insisto, en esta crisis que es la peor que hemos visto desde hace muchos años. Y si no hacemos las cosas bien, este país literalmente se nos va a ir a la basura. He dicho, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Eric Aedo. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio quiero saludar a las ministras que nos acompañan, la ministra del Interior y la ministra de Defensa. Presidente, qué duda cabe que el Gobierno no quiso participar de la discusión
prelegislativa y legislativa de este proyecto. Y creo que ese error inicial que cometió el Gobierno hoy lo corrige, incorporándose a la discusión. Más vale tarde que nunca, es un dicho popular que creo que vale la pena recordar. Y lo quiero recordar no en el afán de generar una presión al Gobierno, simplemente recordarle que en los temas de seguridad, de orden público y de protección de la vida e integridad de los chilenos y chilenas, no puede haber dudas, ni en el Gobierno, ni en ningún sector político, y por cierto, no hay dudas en la bancada de la Democracia Cristiana. Quiero decirle por su intermedio, presidente, al Gobierno que la bancada de la Democracia Cristiana en su totalidad va a apoyar hoy con un voto favorable este proyecto. Y yo quiero pedirle a todas las fuerzas políticas que estamos hoy en este Congreso que no hagamos de este veto en el proyecto de infraestructura crítica un punto político de derrota a uno u otro sector. Y lo quiero decir con mucha responsabilidad. Yo creo que con la integridad y la vida de los chilenos y chilenas que viven en Arauco, en la Araucanía y en otras zonas del país, no se puede jugar y no es válido, ni moral, ni éticamente, hacer puntos políticos con la integridad y la vida de los chilenos y chilenas. Y lo quiero decir con mucha claridad. Yo siento que hay otros espacios para que planteemos nuestros puntos de divergencia. Hoy, en la región del Biobío, en la provincia de Concepción, a pocos kilómetros de la capital regional, han sido cortados caminos, y han sido cortados caminos bajo la idea de reivindicaciones mapuches, cuando lo que se ha hecho es pedir la libertad de gente condenada por incendios y por tráfico de drogas. Y este proyecto viene a ayudarnos también a controlar ese crimen organizado que es lo que vivimos en los territorios. Por eso quiero decir que la bancada de la Democracia Cristiana no se va a equivocar y espero que no nos equivoquemos y cuentan. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado José Miguel Castro. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En ningún caso creo que sea un punto político el que estamos haciendo. No estamos haciendo un punto político. Estamos exigiéndole a este gobierno que gobierne, que establezca el Estado de Derecho, que mantenga la paz en las zonas donde hay conflicto, que gobierne por la razón o por la fuerza. Y en este caso tendrá que ser por la fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza del voto que vamos a imponer hoy día. Con esa fuerza del voto vamos a hacer y les vamos a mostrar que no les vamos a prestar siempre ropa por los votos que ustedes no tienen, que no se lo vamos a prestar porque queremos un estado de excepción constitucional como Dios manda, sin medias tintas con decretos que ni siquiera han delimitado cómo se va a presentar este proyecto que lo estamos viendo hoy en día. Las zonas de conflicto necesitan tener armas reales, armas para poder combatir el narcotráfico, el terrorismo, que no se sigan quemando casas. Necesitamos armas de verdad. Las Fuerzas Armadas con espaldas, sin miedos a portar un arma, que saben ocuparla. Eso es lo que necesitamos. Y yo le quiero decir, señora ministra, y a este gobierno, estamos disponibles la próxima semana sin ningún problema a apoyar un estado de excepción y de esa forma mantener nuestros territorios con paz. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Gloria Navellán. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La Ley de Infraestructura Crítica es una herramienta más largamente buscada en este Congreso y que nunca fue pensada para reemplazar alguno de los estados de emergencia vigentes en la Constitución. Este veto presentado con tanta urgencia deja solamente en manos del presidente de turno
la decisión de cómo y cuándo actuar frente a situaciones de riesgo para la infraestructura crítica, pero se olvida de la protección a las personas. Es aceptar de facto una represión autoritaria por parte de quien sea que ostente el cargo de presidente de la República. Tantos en esta sala criticaron la represión y el autoritarismo, y sin embargo hoy los vemos dispuestos a entregar en bandeja esta posibilidad a quien gobierna. No estoy dispuesta a darle al presidente de turno mi voto para que tenga la posibilidad de ejercer represión autoritaria a su arbitrio. Y le digo, por su intermedio, presidente, al ministro Jackson, que si usted tiene el temor de que la próxima semana sus diputados no vengan a votar la renovación del estado de emergencia, esa es su pega, ministro, por su intermedio, presidente. Y por lo tanto, tendrá que jugársela por trabajar en la semana que viene por el bien de la gente de la zona sur de Chile, para que efectivamente, incluida la región de Los Ríos, estén protegidos por el estado de excepción que tenemos hoy día vigente. Espero, ministro, por su intermedio, presidente, que esta vez haga bien la pega. Gracias, presidente. A continuación, tiene la palabra el diputado Henry Leal. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Decir que no voy a estar disponible con mi voto para este proyecto. Y no voy a estar disponible simplemente porque yo escucho a mi gente, a quienes represento en la región de la Araucanía, que gritan, piden y lo han manifestado en consulta ciudadana, que quieren un estado de excepción pleno y no acotado. Y esta figura es la que quiere usar hoy día el gobierno. Y yo no me voy a prestar para resolver un problema que tiene el gobierno con el Frente Amplio, que es parte del Partido Comunista. Porque les dijeron que era la última vez que le renovaban su estado de excepción. No voy a estar disponible para prestarme para ese juego. Yo estoy disponible para proteger y representar en esta Cámara a mis electores, a la región de la Araucanía. En segundo lugar, me parece una falta de respeto para este Congreso, al menos a mí, para diputado, como diputado, que anoche a última hora ingrese este proyecto. Aquí no somos un buzón. Esto no es un cajero automático que se presente y se salen las cosas automáticamente. Un mínimo de respeto con la Cámara de Diputados, con los tiempos adecuados. Y el ministro Jackson, que se ha andado paseando toda esta tarde por acá, por su intermedio presidente, no lo hemos visto nunca, porque cuando viene no dialoga con nadie, no habla con las bancadas, no se entiende con la oposición, no se entiende con su propio sector, pero hoy día, en este rato, anda desesperado recorriendo. No, señor Jackson, aquí no estamos para hacer el juego que usted quiera. Más respeto por esta Cámara de Diputados y más respeto también con la oposición. Por eso anuncio mi voto en contra. A continuación, tiene la palabra el diputado Diego Chalper. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los colegas, saludarle a usted, obviamente, por su intermedio, al presidente Raúl Soto, que la verdad que con su llamado al presidente de la República para ir a la Araucanía, la verdad que interpreta a gran parte del país y a esta Cámara. Presidente, mire, nosotros como sector político, ya hablo especialmente por Renovación Nacional, hemos tenido toda la disposición de contribuir en la agenda de seguridad del gobierno. Y ojalá la ministra me escuche y no chatee. Mire, hemos tenido especial preocupación por no mostrarnos especialmente críticos y al revés, votamos y se sabe cómo votamos en la situación que se suscitó hace un par de semanas de la acusación constitucional. Pero cuando aquí lo que se pretende, presidente, es básicamente traer este veto con este nivel de premura, para básicamente encontrar un pretexto para no discutir la próxima semana el estado de excepción constitucional. Fíjese lo disociado que está el gobierno en la realidad. Mientras lo que se discute en la realidad es si extendemos el estado de excepción a Los Ríos, lo que está pensándose en La Moneda, además de hacer campaña por una opción política, es pensar en cómo sacamos el estado de excepción. O sea, la disociación es total. Y aquí lo que se aspira es que esto se apruebe hoy día, entre gallo y medianoche, a última hora, para poder salir a decir la próxima semana que el estado de excepción no se necesita más. Perdóneme, presidente, pero ¿sabe usted cuál es la diferencia de esta ley con el estado de excepción? Que esta ley está pensada para proteger cosas, pero el estado de excepción es el que está preocupado de proteger personas.
Y este gobierno tiene que proteger antes que todo a las personas. Después se preocupará de las cosas. Y por lo tanto, presidente, nuestro rechazo a este veto tiene que ver con no ser cómplice de este gobierno en su incapacidad de alinear a sus propias fuerzas políticas para darle respuesta a la gente que está sufriendo en la Araucanía, en Arauco, y le aprovecho a contarle a la señora ministra, en Los Ríos también. Por lo tanto, tengan claro que nuestro compromiso principal va a ser siempre con las víctimas que sufren ante un gobierno que no tiene la capacidad de tener coraje para superar a aquellos sectores radicales de su propia coalición y hacer de la agenda de seguridad su bandera, que es lo que todos chilenos esperan. Por lo tanto, presidente, desde ese razonamiento, yo emplazo con modestia a la ministra. ¿Por qué no ponen esto en tabla a la vuelta de la distrital? ¿Por qué no suspende usted esta sesión? Con acuerdo de comité, lo sacan de tabla y lo ponen a la vuelta de la distrital. Le apuesto que no son capaces de hacerlo. ¿Y sabe por qué? Porque el gobierno les pide que lo voten ahora para encontrar moneda de cambio para el estado de excepción. Y para eso, presidente, no nos vamos a prestar. Si no es así, yo le emplazo modestamente a usted y a la ministra que saquen esto de tabla, que lo pongamos después de la distrital. Va a haber otra disposición por parte nuestra, pero si nos hacen votar esto hoy día, presidente, lo vamos a votar en contra. He dicho, gracias, presidente. Gracias, diputado. Recordar que lo que hoy día se decidió fue por acuerdo de comité de manera unánime, incluido el comité que a usted lo representa. A continuación tiene la palabra el diputado Guillermo Ramírez. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, la discusión de hoy es lo más raro que he visto en mucho tiempo en esta Cámara. Le voy a explicar por qué. Hoy día nosotros vamos a votar el proyecto de infraestructura crítica. Este proyecto fue rechazado el año pasado aquí en la Cámara. Fue rechazado con votos ¿de quién? Del exdiputado Boric, del exdiputado Jackson, de la exdiputada Vallejo y de muchos de los reelectos que están aquí enfrente, que son parte de la izquierda. Y hoy día resulta que el gobierno anda corriendo por el Congreso para que se apruebe. Ayer le pusieron urgencia, se votó en el Senado y hoy día están buscando votos aquí en la Cámara de Diputados. Está bien, presidente, que nosotros ya nos hayamos acostumbrado a las vueltas de carnero del gobierno. Pero aún así, aunque ya nos estamos acostumbrando, es válido preguntarse, ¿y esta vuelta de carnero? ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno y quienes hoy día lo conforman, que siempre estuvieron en contra de este proyecto de infraestructura crítica, hoy día quieren que se apruebe con esta rapidez? Y la razón, presidente, es la siguiente. Quieren que se apruebe este proyecto de infraestructura crítica para no tener que pedir de nuevo, no tener que decretar de nuevo el estado de excepción en la macrozona sur. ¿Y sabe cuál es el problema, presidente? Que el proyecto de infraestructura crítica es más suave, es más acotado, tiene menos herramientas que el estado de excepción. O sea, el gobierno nos pide a nosotros que aprobemos un mecanismo más suave, más acotado, con menos herramientas, para que en la Araucanía no haya más estado de excepción. ¿En qué minuto el gobierno pensó que nosotros íbamos a estar a favor de eso? Porque ¿sabe qué, presidente? Infraestructura crítica, como lo indica el nombre, es para proteger cosas. El estado de excepción es para proteger personas. Y hoy día lo que está ocurriendo en la macrozona sur es que hay atentados a personas, hay muertos, presidente. Entonces nosotros no podemos hoy día, que se entienda bien, no podemos hoy día ser cómplices de un mecanismo más suave, menos protector para los ciudadanos de la macrozona sur. No podemos ser cómplices de eso. Nuestra postura es justo la contraria. Queremos un estado de excepción, pero utilizando todas las herramientas que entrega la ley y no este estado de excepción aguado, light, acotado que hoy día ha aplicado el gobierno. Así que, presidente, nosotros vamos a votar en contra de este proyecto, no porque no queramos mecanismos para mejorar la infraestructura crítica, sino que necesitamos un proyecto que nos asegure que se va a usar cuando corresponde y no un mecanismo que se pueda usar cuando no corresponde, cuando lo que en verdad correspondería sería un estado de excepción que proteja a las personas. Por eso vamos a rechazar. Gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Cristian Araya. Diputado, tiene la palabra. Le pido a los diputados que puedan despejar. Va a intervenir su colega y están tapando ahí. Gracias. Muchas gracias, presidente, sobre todo por hablar con mis colegas. Absolutamente lamentable, presidente,
que los dos ministros que están presentes en esta sala desprecien la labor parlamentaria. La Cámara de Diputados no es un buzón. Lo que han hecho hoy es una verdadera falta de respeto para todos nuestros colegas. No solo porque con menos de 24 horas presentan este documento, sino también porque no han escuchado ninguna de las intervenciones. Presidente, le pido que por favor los ministros, si van a copuchar, vayan para afuera, sino que se dediquen a hacer lo que tienen que hacer en esta sala. Presidente, por su intermedio, si van a escuchar o no van a escuchar a los parlamentarios que intervienen. A los ministros, por intermedio del presidente, lamentar la improvisación de este gobierno. Una vez más, esto no se aprobó hace 2 días. ¿Por qué tratan entre gallo y medianoche de pasar un gol? Es verdaderamente una vergüenza. Están jugando con la seguridad de los chilenos. Lamento ver que al ministro Jackson parece quedarle grande el puesto y está más preocupado de hacer proselitismo político y campaña que preocuparse de hacer la pega que tiene que hacer en este Congreso. Si entramos de lleno en la materia, intentar acotar la aplicación con una definición más acotada afecta, entre otras cosas, su puesta en práctica para proteger, por ejemplo, centros hospitalarios. Esa es la disposición y aquí uno se hace la pregunta, si este documento, ¿por quién fue aprobado? ¿Fue Guillermo Tellier el que les escribió lo que tenían que decir, lo que tenían que hacer? O sea, ¿por qué queremos amarrar más de mano a las Fuerzas Armadas? Hablamos de las reglas del uso de la fuerza. ¿Cuáles van a ser? ¿Quién las va a escribir? ¿Las va a escribir Guillermo Tellier? Presidente, por su intermedio a los ministros presentes, no queremos más infantes de Marina presos por cumplir con su deber. No queremos más miembros de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones presos por cumplir su deber. Presidente, de una vez por todas, que este gobierno se tome en serio la seguridad de los chilenos y deje de basurear a este Congreso, deje de mofarse de los chilenos y deje de despreciar el tema más importante para cada uno de los chilenos, que es la seguridad. He dicho, presidente. A continuación tiene la palabra el diputado Tomás de Rementería. Diputado, tiene la palabra. Un tema... Señor presidente, muchas gracias. Yo creo que acá tenemos un tema en discusión que es bastante simple. Un proyecto de ley. Un proyecto de ley con un veto presidencial sobre la protección de la infraestructura crítica. Pero lo que yo escucho acá de la contraparte es hablar de situaciones específicas, de ponerse en casos específicos, de ser crítica sobre lo que hizo o no hizo el presidente cuando era diputado, lo que hizo o no hizo el ministro cuando era diputado. Acá lo que venimos a discutir como parlamentarios son leyes, no personas, no lo que se hizo o lo que no se hizo. Entonces creo que acá tenemos que abocarnos a esto y hemos visto una discusión que realmente me da vergüenza, porque nadie ha discutido sobre los elementos. Y yo quiero decir que acá los elementos son bastante básicos. Lo que se agrega cuando hay diputados que dicen que tiene que ver con militares presos porque se agrega la protección de los tratados internacionales sobre derechos humanos. O sea, ese es el nivel de discusión que estamos haciendo, algo que debería estar de perogrullo entender de que se deben respetar los derechos humanos en la actuación policial y militar porque eso la misma lo legitima. Entonces creo que acá hay una decisión que tomar. Una decisión que tomar que no tiene que ver si les gustó cómo presentaron el veto, si les gustó cómo se tramitó el proyecto, si les gustó cómo cambió de opinión o no cambió de opinión un ministro, un presidente o un parlamentario. Acá lo que tenemos que revisar es si el proyecto es útil. Y este proyecto sin duda es útil para la seguridad. Sin duda es útil sin entrar en situaciones específicas, pero es un proyecto que, a contrario censo, ellos defendían. Ellos defendían la necesidad de este proyecto en diversas situaciones, pero ahora por ponerse en una situación específica y hacer una vendetta política y hacer una ganancia contra el ministro Jackson, contra el presidente Boric, lo que hacen es decir que el proyecto ya no les sirve. Ahora la razón es muy simple y ahí vamos a ver en lo que se está en materia de seguridad. Porque el que vote en contra de este proyecto nos deja en una situación de seguridad bastante precaria. Porque más allá de cualquier situación que se dé, ahora lo que tenemos que discutir es esto y se necesita. Así que yo creo que la ciudadanía tiene que estar atenta a cómo votan las personas que se llenan la boca con seguridad, que ahora por hacer una pequeña ganancia política van a votar en contra de un proyecto que ellos mismos apoyaron. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Joana Pérez. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas Con gracias, la palabra. Diputados, diputadas, ministro. Bueno, estamos aquí hoy día viendo este proyecto que sin duda
No ha sido fácil legislar en materia de seguridad para Arauco, Araucanía y también para otras regiones que se puedan sumar. Mientras más instrumentos tenga el Gobierno y el Estado, es positivo. Y por eso yo valoro que el Gobierno haya entendido, y el ministro Jackson también, que se había equivocado cuando decía que no debíamos legislar en este proyecto, porque entendemos que tenemos un estado de excepción acotado y tenemos este proyecto que sin duda va a tener que realizarse mejoras a este proyecto. Y probablemente en el reglamento, en materia del uso de las fuerzas, también, porque tenemos que darle el respaldo a quienes enviamos, porque es fácil firmar un decreto. El problema es ejecutarlo en una zona compleja, con problemas históricos, con temas que tienen toda una lógica por años no resuelta, donde efectivamente se necesita diálogo político, pero por otro lado donde tenemos problemas de seguridad, de inseguridad tremenda, donde la gente no sabe si va a volver desde sus trabajos, si puede transitar por las vías. Y por lo tanto, aquí lo que se necesita también, además de este instrumento que nosotros consideramos que si el Gobierno se hubiese sumado a tiempo no estaríamos hoy día en un veto, pero se necesitan recursos contingentes, se necesita más fuerza de tarea para el territorio, también para quienes van a ejecutar este decreto. Y, por cierto, mejorar la inteligencia, trabajar en inteligencia que no tenemos. Todos nuestros sistemas nos han señalado que nuestro país carece de inteligencia, de adelantarse, para que los hechos de violencia no ocurran, trabajar previamente. ¿Para qué? También para desbaratar, identificar y prevenir bandas y personas que se articulan en estos hechos de violencia y delitos. Por eso valoro el trabajo hecho por nuestro senador Matías Walker, que ha trabajado con mucha fuerza junto a la bancada también de diputados y diputadas, porque creemos que si al Gobierno le cuesta entender, nosotros estamos disponibles para una y otra vez hacerle comprender los problemas que tenemos en el territorio. Y lamento, probablemente algunos hoy día se van a restar, pero no están perjudicando un tema político, sino la situación de seguridad que tenemos en la zona y la indefensión de muchos ciudadanos y ciudadanas. Les pido que vean eso en nuestra bancada a aprobar sin duda. Gracias. Gracias, diputada. De reglamento, diputado Gonzalo de la Carrera, señalando el artículo respectivo. El artículo 43. Presidente, lo que quiero informar es que yo no tenía idea que ya habíamos votado el proyecto de bono apruebo. No tiene ninguna relación con el proyecto que estamos discutiendo, sí, pero puede plantear y fue parte de los acuerdos de comité. Presidente, acaba de ser publicado, perdón, presidente, con todo respeto, acaba de ser publicado en la prensa que ya fue votado y aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados. Dejar constancia nomás. Muchas gracias. Así fue, diputado. Tiene que preguntarle a su jefe de comité el acuerdo que suscribió los comités con su representante. A continuación tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán. Muchas gracias, presidente. Presidente, hoy el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, señalaba que mientras las necesidades de la ciudadanía, las necesidades de los chilenos van en una dirección, pareciera que las necesidades de los políticos van en otra. Y un ejemplo evidente de lo que decía el senador Elizalde hoy día es justamente lo que estamos votando en esta sala. La ciudadanía, las personas, los chilenos que viven en las regiones del Biobío, la Araucanía y los ríos necesitan paz, necesitan tranquilidad, necesitan seguridad para trasladarse, para emprender, para soñar y para desarrollar sus proyectos. ¿Pero qué nos entrega el Gobierno? Nos entrega un proyecto que nos dice que es de carácter urgente para sacar el estado de excepción, para disminuir la intensidad con que el Estado le entrega seguridad a las personas. Y lo que necesitamos en este minuto es justamente lo contrario. Nosotros necesitamos entregarle seguridad a las personas que viven en las regiones del Biobío, la Araucanía y los ríos. No puedo entender que mientras estamos pensando cómo poder mejorar en seguridad, el Gobierno va en otra dirección. Y cuando un diputado habla de ganancia política, aquí los que quieren obtener una ganancia política es justamente el Gobierno, que no se está preocupando de cómo entregar mejores garantías de seguridad en la macrozona sur, sino que se está preocupando cómo negocia
con sus aliados del Partido Comunista que no quieren nunca más el estado de excepción. Por eso, presidente, vamos a decir que no. Por eso vamos a rechazar este veto. Y además, le hago un llamado al ministro Giorgio Jackson. Ministro, acá están los parlamentarios de Chile, acá está el parlamentario de la región del Maule, y estamos a la disposición para conversar, pero no para que nos impongan las cosas. Y de verdad que esta ha sido una artimaña tramposa que ha liderado el gobierno. Muchas gracias, presidente. Dicho. Gracias, diputado. De reglamento, diputada Erika Ñanco. El artículo al que se va a hacer referencia. Muchas gracias, presidente. El artículo 206. La verdad quiero referirme en esta ocasión... Diputada, ese corresponde a comisiones, no corresponde eventualmente a lo que estamos discutiendo. Sí, yo quiero referirme principalmente, presidente, a la forma de actuar que tienen las... No, eso es comisiones y no tiene nada que ver... Eso es comisiones, diputada. Lamentablemente no le podemos dar la continuidad a la palabra. A continuación se va a referir al proyecto la ministra de Interior, no, el ministro Giorgio Jackson. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara de Diputadas y Diputados, el gobierno del presidente Gabriel Boric ha hecho uso de sus facultades en virtud del artículo 73 de nuestra Constitución para poder introducir observaciones a este proyecto de reforma constitucional que entrega facultades para proteger la infraestructura crítica, por lo tanto, a las atribuciones que establece el artículo 32 de nuestra Constitución Política. Y como es de público conocimiento, este fue un proyecto iniciado en moción parlamentaria de los senadores Kenneth Piug y Carmen Gloria Aravena. Su tramitación, nosotros como Ejecutivo en su momento introdujimos una urgencia y convocamos a citar esa comisión precisamente porque se evaluó poder ocupar esta herramienta para las dificultades que estaba enfrentando la seguridad en nuestro país después de conversaciones, como ustedes bien recordarán, en el marco de la movilización de camioneros y transportistas en la zona macro sur de nuestro país. Por lo tanto, posterior a ese momento, el Gobierno tomó la decisión de iniciar y ejecutar un estado de excepción constitucional para las provincias de Biobío y Arauco y toda la región de la Araucanía. En ese contexto es que nosotros nos presentamos posteriormente a la comisión mixta y lo que les comunicamos es que la razón por la que el Ejecutivo le había puesto urgencia a ese proyecto era para evaluar una alternativa a el estado de excepción constitucional, pero que finalmente el Gobierno había tomado la definición de ocupar las herramientas que ya existían en el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, ocupar el estado de excepción constitucional. Desde ese momento hasta esta parte hemos venido a solicitar de vuestra aprobación a la renovación de dicho estado de excepción en la zona antes descrita. Sin perjuicio de la voluntad del Ejecutivo de manera autónoma, el Congreso, y en particular esa comisión mixta, llegó a una conclusión y a un consenso sin que el Gobierno se opusiera, pero de forma autónoma. Es verdad cuando nos dicen que el Ejecutivo no tomó participación porque nosotros dijimos explícitamente que no estaba dentro, en ese momento, de nuestra agenda el empujar ese proyecto, pero no es cierto, y debo decirlo con la misma fuerza, por su intermedio, presidente, que nosotros nos hayamos opuesto a la iniciativa. Simplemente lo que dijimos es que una modificación constitucional, dado que estábamos ocupando otra herramienta, iba a ser finalmente, o podía ser mejor, introducir ese consenso posterior a que se resolviera en las urnas cuál constitución iba a ser el piso sobre el cual pudieran concordarse las futuras reformas. Dicha solicitud no solamente, o dicha opinión no solamente generó molestia, sino que también generó un debate que terminó en un consenso. En un consenso no unánime, pero en un consenso relativo a introducir estas modificaciones distintas a las del proyecto original de la moción parlamentaria, pero que avanzaba en la protección. Perdón, ministro, por favor, diputados, diputadas, guardar silencio, está el ministro interviniendo y por favor volver a sus asientos para que pueda continuar la sesión. Continúe, ministro. Muchas gracias, presidente. Dicho consenso
parlamentario, lo que una vez que emana de esa comisión mixta, como bien lo sabrán los honorables diputados y diputadas, ya no se puede modificar una vez que va a las salas. Por lo tanto, ese proyecto, una vez que sale como consenso de la comisión mixta, se tiene que votar en el Senado, que es la Cámara de Origen, y luego en la Cámara de Diputados y Diputadas. Ambos trámites fueron aprobados por más de 3/5 de los senadores y senadoras y de los diputados y diputadas. Por lo tanto, se fue a la oficina del presidente de la República para ser promulgado. Eso fue el miércoles pasado, si no me equivoco, que se envía el oficio para que el Gobierno tenga en consideración su promulgación. Es importante esto procesal para que podamos tener en consideración las consecuencias que tiene la votación actual. La División Jurídica Legislativa de la SECPRES, junto con el Ministerio de Defensa y junto con el Ministerio del Interior, revisaron la moción que había sido enviada como oficio desde el Congreso Nacional como una reforma constitucional. Y nosotros tuvimos reuniones técnicas para ver cómo hacer de esta facultad implementable a través de potencialmente reglamentos o a partir de la promulgación de un decreto directamente para su invocación. Lamentablemente, en esa conversación que se tuvo de aspectos técnicos, a la conclusión inequívoca a la que llegaron técnicos no solamente de esta nueva administración, sino técnicos que vienen en el aparato estatal, es que no era autoejecutable, es que no se podía ejecutar. Y ahí asumimos nuestra responsabilidad, y así lo hemos dicho también en las comisiones con la ministra del Interior, de que antes de que emanen los informes de las comisiones mixtas, a pesar de que el Gobierno pueda no compartir un proyecto de reforma, hay que hacer la revisión y hay que, a futuro, entender esos procesos como una oportunidad anterior para poder hacer las advertencias al caso. Sin perjuicio de lo anterior, es que el Gobierno, a través del presidente, la ministra de Defensa, la ministra del Interior y quien les habla de la Secretaría General de la Presidencia, hacemos uso del artículo 73 de la Constitución para introducir un veto sustitutivo. ¿Por qué sustitutivo? Se preguntarán. Porque de ser solamente aditivo, el texto que hubiese podido ser, de alguna forma, insistido en el caso de ser rechazado el veto, no era autoejecutable. Llegábamos al mismo problema ejecutivo de la reforma que emanó desde este Congreso Nacional. Por lo tanto, el Gobierno toma la decisión de hacer un veto sustitutivo, agregando cosas importantes para la ejecución de esta facultad que se le entrega al presidente de la República, con el solo fin de que pueda efectivamente ser utilizable, de que exista la cadena de mando y las distintas modificaciones y la remisión a reglamento que luego la ministra del Interior podrá detallar o la ministra de Defensa. Es en ese contexto que hoy día la votación que tenemos es la segunda instancia. Ayer nos tocó comparecer y defender este veto en el Senado, y en el Senado obtuvimos una mayoría prácticamente casi unánime, tuvimos tan solo 3 abstenciones, o 2 abstenciones y un voto en contra, y en ese contexto es el que nosotros, como Ejecutivo, a la sesión siguiente a la que se nos había pedido la promulgación, vinimos ante este Congreso Nacional a decir: no podemos promulgar este proyecto de reforma constitucional porque sería hacernos trampa en solitario, porque no es ejecutable, sencillamente no lo es. Por lo tanto, hoy día la votación que tenemos, en virtud del artículo 73, es una votación que está en segunda instancia, ya fue votado en el Senado, y como en el Senado no hubo un momento para la insistencia, porque es una facultad en el primer trámite del veto, en este segundo trámite no hay espacio a la insistencia. Por lo tanto, quisiera dejar prístinamente claro ante esta sala, por su intermedio, presidente, que de no mediar los 3/5 de las voluntades que están hoy día en esta sala, después de las dudas y las conversaciones que tuvimos en la Comisión de Constitución, después del debate que tuvimos y que en el Senado, en el cual se hicieron todas las preguntas respectivas a las razones por las que el Ejecutivo estaba introduciendo cada una de las modificaciones, con nuestras respuestas respectivas. Después de todo ese proceso, si es que hoy no se alcanzan los 3/5 de la totalidad de integrantes de esta corporación, sencillamente no hay reforma constitucional. Es decir, se elimina la posibilidad de que, en virtud del artículo 32,
tengamos una atribución adicional del Ejecutivo para poder proteger con las Fuerzas Armadas la infraestructura pública de nuestro país. Entonces, eso es lo que a mí contando un poco la historia del proceso, yo creo que es importante recorrer también los aprendizajes que hemos hecho en este camino para, ojalá, y como Ejecutivo muy humildemente solicitar el apoyo a este veto para que la facultad pueda ser realizable materialmente en vez de tratar de esbozar de alguna manera una pugna o un gallito político frente a una atribución que en este caso lo que busca es proteger la seguridad de nuestro país, en este caso de la infraestructura crítica y por consiguiente indirectamente también del bienestar de nuestra población. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. A continuación le ofrezco la palabra a la señora ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches Pastel. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a usted y por su intermedio a todos los diputados y diputadas de esta sala. Quiero partir, al igual como lo hice en la Comisión de Constitución del Senado y de la Cámara de Diputados, señalando muy claramente que nuestro gobierno mantiene el máximo respeto a esta corporación y que entendemos que un veto sustitutivo es un instrumento de carácter excepcional y que como colegisladores tenemos instancias de diálogo y de debate, fraterno sin duda, para poder poner los elementos de mejora en los distintos proyectos legislativos que emana de esta corporación. Dicho eso, quiero señalar con claridad que lo que ha hecho el Ejecutivo no es más que analizar el instrumento que justamente ha emanado de esta Cámara y del Senado para analizar su implementación y que este sea un instrumento útil para el Ejecutivo para los distintos desafíos que enfrentamos en el país, en su totalidad, en la actualidad y en el futuro. Es así como los equipos jurídicos del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior y de la División Jurídica Legislativa de SECPRES hemos analizado algunas medidas complementarias que quiero detallar. La primera es la necesidad de la publicación del mismo. Son todas medidas complementarias de las cuales el legislador ya había establecido el carácter. Y es importante revisar que sustituyen, pero más que sustituyen, adhieren algunas facultades que se nos hizo ver para implementar este mismo instrumento. Entre eso está la necesidad de contar con un mando único, entendiendo que algunos de los despliegues, ya sea por aire o por tierra, no podían requerir dos jefaturas. Frente a ello, se planteó la necesidad de un jefe de defensa nacional para la infraestructura crítica, que sería así descrita. También la necesidad de poder tener normas y reglamentos complementarios, tal como ocurren en otros cuerpos normativos, que nos permitan su implementación. No hemos, como Ejecutivo, hecho ninguna modificación en torno a cuál es la infraestructura crítica a la cual se hace uso. Como también hemos establecido, al igual que ocurre en el estado de excepción constitucional, que deben estar instauradas por decreto supremo, que hoy día es una potestad del presidente, reglas de uso de la fuerza que marquen y demarquen muy claramente el espacio de participación, en este caso de las Fuerzas Armadas. Y por último, la necesidad de prórrogas sucesivas, siempre dando cuenta frente a este poder legislativo. Frente a ello, solo quiero señalar que aquí no hay ni una estrategia, ni una técnica, ni un boicot a este proyecto. Y por lo mismo, y escuchando con atención a los distintos parlamentarios, quiero reiterar la advertencia que nos hace el ministro Giorgio Jackson. En caso de no obtener los 2/3 de los 3/5 de los votos, este proyecto, lamentablemente, que a mi juicio personal como ministra del Interior considero que es un instrumento útil para la actualidad y el futuro, no lo podríamos utilizar. Frente a ello, quiero dejar muy claro que como gobierno hemos definido una estrategia política
y policial para enfrentar los desafíos que enfrentamos en las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Araucanía y Biobío. Entendemos su máxima complejidad y hemos sido flexibles y hemos entendido que se requieren medidas complementarias como el ya decretado estado de excepción constitucional. En la actualidad nos encontramos analizando los últimos incidentes para tomar determinaciones en torno a ello. Y es por eso que quiero reiterar la solicitud de este Parlamento de no desechar este instrumento, de avanzar en ello y de también entender que un instrumento como este nos puede permitir en una perspectiva actual, pero sobre todo futura, entender que algunos de los desafíos que encontramos en materia de seguridad ya no son, lamentablemente, de carácter excepcional, sino más bien se han transformado en problemas que son estructurales y que requieren nuevos instrumentos que nos permitan dar una continuidad sin hacer lo que hace el estado de excepción constitucional, por ejemplo, en torno a vulnerar las libertades individuales. Eso es algo que evidentemente requiere un debate democrático. Ustedes ya lo hicieron y aprobaron. Ministra, disculpe un momento. Diputado Lavé, por favor. Diputado Yarzo, por favor. Silencio y vuelvan a sus asientos para que escuchemos atentamente la exposición de la ministra. Por favor, ministra, continúe. Diputado Brito, también, por favor. Gracias, presidente. Solamente quiero terminar reiterando que aquellos parlamentarios y parlamentarias que en su momento analizaron el espíritu de este proyecto y dieron cuenta de que era un instrumento que podía ser útil para los ejecutivos de la actualidad y del futuro, tengan a bien que las modificaciones de este veto sustitutivo no hacen más que hacer utilizable el instrumento que ustedes mismos legislaron. Por lo mismo, reitero la solicitud de aprobar las modificaciones propuestas en este veto sustitutivo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. A continuación, corresponde votar la observación de Su Excelencia el Presidente de la República respecto al proyecto de ley iniciado en mensaje que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. Artículo único. En votación, la observación de Su Excelencia el Presidente de la República para sustituir el artículo único del proyecto que la Comisión de Constitución propone aprobar y que requiere para su aprobación del voto favorable de 93 señoras y señores diputados en virtud de lo establecido en el inciso segundo del artículo 127 de la Constitución Política de la República. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Diputado Linco. Diputado Brito. Resultado de la votación. Sí aparece el voto. Sí aparece el voto. Muy bien. Muy bien, resultado de la votación. Por la afirmativa 61 votos, 69 en contra, 17 abstenciones. Rechazado. No se aprueba el proyecto. Muy bien, vamos a suspender durante 15 minutos para reiniciar los equipos y empezar con la interpelación.